las catástrofes naturales, por excelencia, sacan lo mejor o lo peor. ¿Y qué frases definitivamente no debemos decirle a una persona? ¿Qué enseñanza como sociedad deberíamos sacar de esta experiencia? Válido. Mira, lo voy a También resumir. Es válido que llore, también es válido que se desborde, también es válido que sienta miedo, temor. ¿Qué recomendaciones le das a quienes forman parte de equipos de rescate, voluntarios o personal de emergencia, que también son personas que psicológicamente están muy bien? Esa empatía prudente. Prudente, qué bella tu palabra. Una empatía prudente. Prudente, porque estoy aquí, estoy contigo. ¿Qué palabras sí ayudan a generar tranquilidad? Ahora, ¿qué ocurre con un adulto mayor cuando experimenta este tipo de cosas? Estás en Conexión Guayana con Manuel Rivero. Los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio dejaron mucho más que daños materiales. También dejaron miedo, incertidumbre, tristeza, angustia, ira y muchas preguntas sobre cómo enfrentar emocionalmente una experiencia tan difícil. Hoy queremos hablar de esa realidad que muchas veces no se ve, la salud mental después de una catástrofe. Para ello nos acompaña la licenciada Franci Bottini, vicepresidenta del Colegio de Psicólogos del Estado Bolívar, con quien conversaremos sobre los primeros auxilios psicológicos, cómo ayudar a quienes atraviesan esta situación y qué debemos hacer para proteger nuestro bienestar emocional. Franci, bienvenida a Conexión Guayana. ¿Qué compleja situación vive nuestro país después de estos 2 terremotos consecutivos que han afectado pues de una manera dramática al pueblo venezolano? Porque a pesar de que no estamos en esa situación, no vivimos en Caracas, no nos encontramos en la zona cero, nos afecta como venezolanos porque somos una sola familia. Entonces, bienvenida. Gracias, Manuel, por esta oportunidad. Bueno, primero mandar desde el Estado Bolívar todo ese abrazo solidario, toda esa ayuda cargada de muchísima esperanza, y como somos el pueblo venezolano, gente con el ADN llena de resiliencia y de ganas. Y hoy pues me toca tocar un tema tan álgido, tan importante como lo es la salud mental, y decirles a todos que nos vamos a ir reconstruyendo. Sí, poco a poco nos vamos a ir reconstruyendo. Comenzar diciendo que en estos momentos es importante, la palabra no es mantengamos la calma, porque no es lo que se dice en un momento de tanta tragedia y de tanta emergencia, pero sí el llamado es a los que no estamos en la zona cero a conservar la calma, porque esto no solamente se suscitó para 8, 10, 15 días, esto es algo que viene por etapas, y los que estamos fuera debemos conservar la calma para así poder ayudar pues a todos nuestros compatriotas venezolanos que vivieron en carne propia y de cerca una tragedia de esta magnitud como fue el terremoto. Ya 11 días podemos decir que vamos a comenzar en una nueva fase. Estamos ahorita en una fase que se llama la fase de la crisis. En este momento es donde lo primero es atender el estado físico de las personas que estuvieron allí o que están todavía en la zona cero. Es lo primero de lo que nos tenemos que preocupar. ¿Cómo está tu salud física? ¿Tienes una fractura? Estabilizar a la persona en su sistema fisiológico para, a la par, dentro de la crisis, empezar a dar lo que llamamos los primeros auxilios psicológicos. Ahora, Franci, ¿por qué son tan importantes? Bueno, es evidente que son importantes, pero ¿qué son esos primeros auxilios? Los primeros auxilios psicológicos, para conceptualizarlos rápidamente, Manuel, y de forma sencilla, es un ser humano que ayuda a otro ser humano. También es importante que la población sepa que los PAP no son exclusivos del psicólogo o del psiquiatra. Cualquier ciudadano puede capacitarse en primeros auxilios psicológicos, mucho más en estos momentos de catástrofe. ¿Por qué esos primeros auxilios psicológicos o ese PAP? Porque es lo primero que yo debo decirle a una persona que se encuentra en una crisis. Y eso hace la diferencia en si yo ahondo en su dolor emocional para que posterior que pase la primera etapa y se empiece a gestar un duelo, yo
como especialista de la salud mental, entonces sí puede evaluar cuál es ese daño post-trauma. Pero es tan importante, Manuel, lo que le digo a esa persona en el primer momento. La primera palabra que sale por mi boca va a ayudar a esa persona a que ese daño se haga más profundo o se haga menos traumático y más transitable ese dolor. Claro. Franci, ¿cuál suele ser la primera reacción emocional de una persona después de vivir un terremoto? Fíjate tú, son muchas. ¿Ok? Hay personas... Es un torbellino. Es un torbellino, tus emociones están a 1000. La gente suele decir esto, ahorita lo escucho mucho, es que esas personas están pasando un duelo. Pues no, lo digo con mucha responsabilidad. Todavía estamos en la etapa de la crisis. Las personas no han tenido tiempo de gestar el duelo. Algunas están en shock, ¿ok? Otras están con lo que llamamos el terremoto fantasma, gente que todavía siente que hay movimientos telúricos, su cuerpo está reaccionando ello todavía. Hay personas que se ríen, hay personas que lloran, hay personas que ya su amígdala se disparó, su sistema límbico, y están en una hipervigilancia, ya el cortisol inundó todo su organismo, y esas personas entonces no duermen, esas personas no están situadas en tiempo y espacio, muy probablemente no sepan ni qué día ni qué hora es, solamente sale el sol, anochece, y solamente tengo un objetivo, un hiperfoco, conseguir a mi familia. Hay muchas personas que inclusive ya les deben haber dado la noticia que lamentablemente sus familiares fallecieron y todavía siguen buscándolo. Imagínate cómo es ese torbellino de emociones que ahorita todavía a 11 días está pasando nuestros hermanos venezolanos que están en la zona cero. No, es una situación de verdad que, claro, algunas veces es imposible quizás ponerse de una manera literal en el zapato del otro, pero siempre hay, tenemos esa empatía y sabemos lo que puede estar pasando esa persona en un momento determinado tan complicado. Y me gustaría que nos hablaras un poco si es normal sentir miedo, incluso varios días después. Totalmente, Manuel, totalmente. Y ahí es donde viene precisamente por qué nos apalancamos en el PAP, los primeros auxilios psicológicos, porque tú dentro de ese manejo, tú le vas a validar las emociones a la persona. Tú le vas a decir, está bien que sientas miedo, está bien que te sientas angustiado, está bien que llores, porque necesitamos esas emociones exteriorizarlas. Es más, Manuel, hay personas, estoy segura y con mucho respeto y responsabilidad, que van a pasar años y van a seguir teniendo miedo y temor, que van a sentir que se cae algo o que hay, qué sé yo, un ruido grande, y esa persona automáticamente va a asociar que esto es un movimiento telúrico y que van a volver a repetir esa escena. Ese miedo no sale de nuestros cuerpos de manera tan fácil. Lo sentimos nosotros que estamos a más de 900 kilómetros de distancia de donde están nuestros hermanos venezolanos. Sentimos nosotros el miedo. Imagínate solo por un instante haber estado allí. Sí, es una situación que, como te digo, es horrorosa. O sea, y no tiene otra calificativo que el de impresionante. Impresionante. Porque nunca vamos a entender lo que nos pasó. Porque todos estamos involucrados como país en esta situación. Una persona normal, común, en esa zona cero, que es zona cero, bueno, en el momento que ocurrió el desastre, se esperaba una cosa así. O sea, la gente siempre anda, porque uno dice, bueno, pero es que cargaba como sentía algo me decía que podía suceder algo. Eso existe, eso puede suceder. La persona puede tener esa intuición. Fíjate tú, y lo estamos viendo a través de redes sociales, pues toda esta cantidad de información, y hay personas que dicen, bueno, yo sentía algo extraño en mi organismo, yo tenía un presentimiento, y sí es válido, Manuel. Es muy válido que algunas personas que son mucho más susceptibles
factibles de conexiones con la naturaleza, con la misma espiritualidad en la que también creemos los psicólogos, porque una cosa es la religión, la religiosidad, y otra cosa es la espiritualidad, puedan hallar se sientan conectados con algún cambio climático. Pero sin aseverarlo y con mucho respeto, me atrevo a asegurar que la mayoría de nuestros hermanos estaba disfrutando de su feriado, de su sol y de la tranquilidad de Caracas y de La Guaira. Estoy seguro que, sin temor a equivocarme, que no estábamos pensando en que iba a suceder esta catástrofe y de esas magnitudes menos. Estoy segura que eso no le pasaba al venezolano por su mente. No lo esperaba. No lo esperaba. Sí, no lo esperaba. Sí, exacto, no lo esperaba. Es una situación que, bueno, que a veces uno se abandona en ciertas circunstancias, porque hablamos de La Guaira, que vivió una situación complicadísima también, dramática, cuando el deslave, y ellos tienen pues esa marca, porque queda esa marca queda. Entonces, una ciudad como esa, un estado como ese, marcado por una situación tan compleja como ese deslave, que fue prácticamente pues un desastre, quizás no los llevó a tomar previsión. Por eso te hablo de que no es cualquier ciudad. Es una ciudad que ya ha vivido una situación, que ya trae en las venas, digamos, en la emoción, en la psique, una situación, tanto por transferencia familiar o simplemente porque lo vivieron. Pues hay personas que lo vivieron y todavía están allí, pues. Todavía están, digamos, haciendo vida en ese espacio geográfico del país. Por eso te decía, o sea, se siente, o sea, hay esa intuición, ese olfato de que algo, no sé, algo puede pasar, porque es que ellos vienen de eso. Fíjate tú, es bien interesante tu pregunta y lo que vamos a conversar a continuación. Podría ser que en La Guaira tengamos en algún momento la oportunidad de hablar con algún habitante que lo vivió y pueda tener esa intuición. Pero ¿qué pasa con el caraqueño o con el de Valencia que no lo vivió? Correcto. O con el de Maracay? Porque es que realmente hay muchas más ciudades afectadas. Entonces, si mi psiquis me tiene de alguna manera preparado para una tragedia que ya viví el 15 de diciembre de 1999, pues el escenario no era el mismo porque había sol en La Guaira esa mañana, no había lluvia, no había tormenta, entonces puedo hacer la asociación de un deslave, pero no nos esperábamos un terremoto, Correcto. Un movimiento telúrico, porque no estaba dado, digamos, que las condiciones climáticas. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Entonces puede que los habitantes de La Guaira se pongan sobre alerta cuando llueve mucho, porque vuelven a recordar, Dios mío, ¿será que va a haber un deslave? Pero era 24 de junio, era miércoles, era un día feriado, era una mañana, mucha gente estaba inclusive en la playa. Cuando el 15 de diciembre la gente no estaba en la playa porque teníamos varios días de lluvia inclusive. Entonces, sí, Manuel, puede quedarles la sensibilidad de ese olfato que tú llamas, pero por eso es que yo difiero de que ellos tenían en su espiritualidad ese presentimiento, porque no estaban dadas las condiciones ni siquiera climáticas para el momento, y que además el terremoto también hizo mellas importantes en Caracas, en Valencia, en Maracay, hasta en Falcón, pues, hasta nuestros hermanos de Falcón. Entonces pienso que definitivamente no lo vimos venir. Claro. Franci, ¿es igual la intervención con un niño que con un adulto? ¿Cómo es el trato psicológico? Correcto. Fíjate tú, ni siquiera podemos calificarlo intervención de niño adulto. Tendríamos que pasarnos por diferentes edades. Un niño de 0 a 4 años reacciona de manera distinta y tiene otro enfoque de la catástrofe que un niño de 7 a 12 años, por ejemplo, o hasta 14 años. Entonces no es el mismo lenguaje. No es el mismo lenguaje inclusive para un niño de 14 a 17, que es un adolescente, a un adulto o a un adulto mayor, Manuel. Imagínate tú, nuestros adultos mayores que ya vivieron inclusive el terremoto de hace muchísimos años atrás, que vivieron el deslave. Es una forma de hablar distinta, inclusive desde el tratamiento de la salud mental es un abordaje totalmente diferente.
para cada uno de ellos. Ahora, ¿qué ocurre con un adulto mayor cuando experimenta este tipo de cosas? Fíjate tú, el adulto mayor primero recordar, ¿no? Los adultos que tienen 85, 90, 90 y tantos años, recordar eso que pasó, luego sentir que no soy útil. Imagínate esa sensación de que no soy útil, porque bueno, ya soy un adulto, ¿qué voy a hacer yo? ¿Con qué voy a colaborar? Porque muchos de nuestros adultos, por una situación normal de vida y una inversión de roles, ya nosotros dejamos de ser hijos para ser los padres de nuestros adultos mayores. Entonces muchos de ellos tampoco tienen el manejo económico. No es como de repente tú o yo, que puedo disponer de mi dinero para ir a contribuir o sacar de los insumos que tengo en mi casa para ir a donarlo. Ellos necesitan de una autorización. Entonces, sentir que yo también soy venezolano, que me siento triste, que me siento abrumado, estresado, ansioso y que además siento que no puedo hacer nada. En ellos el impacto, digamos, es diferente y es aún más profundo. También pensar esto, Manuel, ¿por qué fallecieron tantos niños allí de tan poca edad y yo, que soy un adulto de 90 y pico, que ya había recorrido una vida, ¿por qué ellos sí, yo no? ¿Qué está pasando aquí? Todo eso pasa por la psiquis del adulto mayor. O sea, es el cuestionamiento. Total. Y nos los cuestionamos todos también, Manuel. Claro. Nos los cuestionamos con aquello del síndrome del superviviente. Y nos los cuestionamos desde allí y lo estamos experimentando todos los venezolanos, pero absolutamente sí. todos. Bueno, fíjate que antes de salir a hacer esta entrevista contigo, estuve revisando contenido y material y me conseguí pues con lo de los 100 niños del beisbolistas, de los criollitos de Venezuela, y eso me impactó tanto que me descompensó. O sea, reaccioné, yo dije, Dios mío, ¿qué me pasa? Porque, no sé, la mente me llevó a un punto de ver niños, 100 niños, o sea, una cosa que ya tú lo ves como Dios santo, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿quién tiene el control de esto? Entonces es complicadísimo cuando la mente comienza a cuestionarse y uno no le puede dar la respuesta. Entonces es peor porque es una espiral de cosas y de emociones que vienen que van generando angustia. Ok, pero para eso, Manuel, esto que haces, como lo digo siempre, cuando la gente piensa que no está colaborando, estamos colaborando, teniendo esta entrevista para que nuestra población esté psicoeducada y pueda entender desde el enfoque del especialista qué nos está pasando. Y cuando hablo del síndrome del superviviente y que todos lo estamos experimentando, es eso que describe. Es que aunque yo no estuve allí, neuropsicológicamente yo me conecto con el dolor del otro, pero tan profundamente que siento angustia, estrés, que siento desgano, que siento tristeza profunda y hasta puedo hacer una crisis depresiva. Es aquello de cuando me siento a comer y me voy a llevar la comida a la boca, el alimento, digo, Dios mío, ¿cómo estarán mis hermanos en La Guaira, en Caracas, en otras zonas? Estarán comiendo y siento culpa. Es normal, ese es el síndrome del superviviente. Cuando siento que todo lo que hago no es necesario, no es el término, no es suficiente. Lo que estoy haciendo no es suficiente para ayudar a los que están allá. Siento culpa, siento porque ellos y yo estoy aquí. Exacto. Porque cuando me voy a acostar en la noche, en una cama cálida, en una almohada cómoda, pienso en que ellos están durmiendo en carpas o que muchos están tapiados todavía. Y ese sentimiento me mueve totalmente, totalmente. Y no solamente a los que estamos en el país, a los que están afuera. Y ese sentimiento lo puede experimentar, ese síndrome, hasta cualquier ser humano de otro país, porque se hace precisamente, se hace eco del sentimiento que hoy experimentamos los venezolanos. Sí, Franci, ya para ir pues cerrando este bloque, ¿qué palabras sí ayudan a generar tranquilidad? Brevemente. Estoy aquí, estoy contigo, ¿qué necesitas de mí?
Y el qué necesitas de mí en el otro segmento lo vamos a profundizar. ¿Y qué frases definitivamente no debemos decirle a una persona afectada? Dale gracias a Dios que por lo menos estás vivo. Otros perdieron a toda su familia. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Y hay gente que dice eso. Totalmente. Mi alma. ¡Qué fuerte! ¿Es recomendable obligar a una persona a contar lo que vivió? Para nada. No es. Es más, de allí parte el primer auxilio psicológico. Con el silencio también acompañas y acompasas. No necesariamente esa persona tiene la capacidad o quiere contarlo. Ahora, Franci, ¿qué diferencia entre brindar ayuda psicológica e iniciar una intervención terapéutica? Ok, en esta fase es PAP, primeros auxilios psicológicos, la intervención es corta, entre 20 a 30 minutos, donde simplemente dejo que tú manifiestes cómo te sientes y qué sientes. Y una intervención, que ya lo hacemos especialistas, psicología o psiquiatría, yo voy con una metodología a diagnosticar cuáles son las secuelas que te dejó haber vivido la catástrofe. Allí sí voy a diagnosticar y voy a preparar un plan terapéutico para esa persona. ¿Cuándo entraría el profesional? En el momento en que toque la intervención, cuando ya hayamos contenido a través de PAP a todas las personas que estuvieron involucradas en la catástrofe. ¿Cuál sería la principal recomendación para quienes hoy sienten que no pueden controlar el miedo? Que lo manifieste, que lo diga, que valide su emoción. El miedo es válido, el miedo me ayuda, el miedo me protege y está bien sentirlo. Acompañarlo de llanto también es totalmente válido, expresarlo. Qué importante, ¿no? Porque algunas veces, bueno, hasta paralizados nos podemos quedar frente a una situación como esa. Entonces es complicadísimo porque uno quiere, como quien dice, dar la mano, apoyar, hablar, pero quedas literalmente mudo. Así es, Manuel. Solo el asombro y digamos, esa conmoción que también sientes de que qué pasó aquí. Es correcto. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Amigos, ya regresamos con esta importante conversación junto a Franci Bottini sobre la salud mental después de los terremotos del pasado 24 de junio. Continuamos en Conexión Guayana conversando con Franci Bottini, vicepresidenta del Colegio de Psicólogos del Estado Bolívar. Franci, bueno, después de esas cosas tan extrañas que le puede venir a cualquier persona en la mente, de culpa, sentimientos de culpa, situaciones emocionales que pues te llevan a un punto de reflexión que quizás ni la respuesta tienes en el momento. Yo quisiera ¿por qué algunas personas desarrollan mucho miedo mientras otras parecen recuperarse de manera rápida? Fíjate tú, Manuel, eso lo vamos a medir de acuerdo al mecanismo de cada ser humano. Nos tocará evaluar a profundidad a los especialistas de la salud mental. También va dirigido a qué tipo de técnicas o de herramientas puede utilizar cada persona por individual. No es que hay unos superhumanos, que unos sufrieron menos, que otros sufrieron más. Se trata definitivamente del sistema y del fortalecimiento del sistema emocional de cada persona, ojo, que va también de sus redes de apoyo y de sus sistemas de creencias que aquí de verdad que juegan un papel fundamental en la recuperación de nuestros hermanos venezolanos. O sea, por eso es quizás la templanza en un momento determinado de estos que estamos viviendo, unas personas reaccionan de una manera más fortalecidas, pues. Sí, se puede ver como que están fortalecidas, ¿ok? Afectadas. Es correcto. Pero a pesar de su dolor inmenso. Y fíjate que lo veíamos mucho también en los videos, ¿no? Y se hacían esas comparaciones. Yo he hecho algún consumo de redes sociales precisamente como especialista de la salud mental para evaluar. Veía un señor que decía con mucho aplomo que su esposa y su hija todavía estaban allí, y se hacían pues algunas críticas sobre el señor. Pero es su forma de reaccionar y muy probablemente él está en una crisis más profunda que el que gritó, porque el que gritó drenó. Liberó. Entonces, no se trata de que de manera ligera nosotros juzguemos las reacciones de las personas. ¿Cómo manejar el temor constante a que ocurra un nuevo terremoto? ¿Cómo se maneja eso? Fíjate tú,
yo diría que Que ahí hay una afectación total. psicológica fuertísima. Psicológica, emocional, espiritual, todo tu sistema como ser humano movido. Tenemos técnicas, Manuel, claro que tenemos técnicas, compartimos la técnica de la respiración, la técnica del centramiento, la técnica de las redes de apoyo, pero definitivamente un control para que usted no sienta miedo a una réplica, miedo a un nuevo evento, definitivamente no lo hay. Claro. Y lo estamos viviendo, no tenemos control sobre la naturaleza. Ahora, las personas que sienten, sienten la ansiedad cuando perciben algún movimiento, ¿cómo se maneja? ¿Qué recomendaciones le darías a esas personas? Fíjate, dos de las técnicas que acabo de nombrar rápidamente es la respiración una vez que están afuera. Yo no puedo, y esto sí voy a hacer mucho hincapié, en las personas que están dentro de una crisis, decirle, mira, te invito a respirar, porque esa persona no necesariamente quiere respirar, pero después que estoy fuera de la crisis y todavía tengo la sensación del movimiento que se puede quedar en mi cuerpo, sí utilizar la técnica de la respiración, 4 segundos, inhalo profundo, retengo y suelto. Y yo siempre digo que ante los momentos de ansiedad, utilizar la letra A, ¿ok? Tomo, inhalo, exhalo y suelto con la A, cosa de que mi pecho vibre, ¿ok? Y de repente la A es con más ruido hasta que él va nivelando. Y otra técnica es el centramiento, ¿ok? Es importante descalzarme, estar en tierra firme, porque la tierra le dice a mi cuerpo que yo estoy firme, que estoy seguro. Eso es muy importante, la técnica del centramiento, poner pie, poner mis manos sobre la rodilla, estar en esta posición bien erguida. La sobreexposición a noticias, información en redes sociales. También me han preguntado mucho eso, Manuel. No hay forma de controlarlo. Usted decide como ser humano, como individuo, qué consume, qué fuentes son las que le interesan y hasta cuándo usted se va a sobreexponer a las redes sociales. Definitivamente, como especialista de la salud mental, hágase hasta un horario, porque es imposible que yo le diga que no se mantenga informado. Pero sí he tenido personas que se han acercado a mí y me han dicho con mucha responsabilidad, doctora, decidí no consumir redes sociales por lo menos de 3 de la tarde en adelante, y me ha resultado. Esa sería una recomendación, pero no definitivamente una imposición. Ahora, ¿qué es lo que te impacta? ¿Qué es lo que impacta? ¿Qué es lo que te produce? ¿O qué es lo que le produce al cerebro para que una persona pueda no consumir esta información? O sea, ¿qué es lo que le hace al cuerpo? ¿Qué es lo que le permite decir no lo hagas? ¿Te altera? ¿Te pone ansioso? ¿Qué es lo que para que la gente sepa qué es lo que estás sintiendo? Porque a lo mejor tú estás scrolleando y de repente sientes algo, pero la gente no lo asocia con eso. No lo asocia, es correcto. El que siente el cuerpo, me han empezado a decir aquí en nuestro estado, oye, vale, parece que hay otra vez como una virosis, tengo dolor de garganta repentino, ¿no? Esa es parte de la reacción del cuerpo, de la somatización. ¿Sabes qué? Tengo mucho dolor lumbar bajo, me duelen como las rodillas. ¿Será todo esto que pasó? Es la sobreexposición a las redes. ¿Ok? Porque es normal que el ser humano sienta morbo, quiero ver, quiero saber más, pero eso definitivamente, además de mantener mi sistema límbico en hipervigilancia, también somatizo y vamos a empezar a verlo, gente con gastritis, gente con... En la piel. En la piel, por supuesto, brotes, lo tengo yo, Manuel. Imagínate tú, y administro redes sociales y estoy cuidando mi salud mental para esperar a la gente que va a necesitar apoyo en el Estado. Pero es una decisión individual. Lo que sí, no quiero dejar de decirlo en esta parte, es que sí, como padres, sí tenemos el control y la responsabilidad sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. El control parental y administrar lo que nuestros hijos ven, sí es responsabilidad de nosotros como adultos. Claro, es importantísimo que también estemos pues vigilantes ante esa situación, porque cualquier cosa puedes ver allí. Es correcto. Cualquier cosa te va a mostrar las redes sin filtro. Sin filtro. Ahí puedes ver cosas dramáticas y cosas que te impacten. Y yo considero que el criterio tiene que estar pues muy firme. Una persona con criterio puede quizás scrollear y ver de manera más tranquila, pero y ya sabes, pues evalúas
que eso no te está sucediendo a ti, porque hay la transferencia digamos, de sensaciones. Correcto, Yo total. puedo ver algo y eso me impacta y eso me genera algún tipo de reacción emocional. Y a propósito que dices esto, tuve una experiencia hace poco de un niño de 2 años y el niño le preguntó a la mamá, mira, el niño lo ve, no, ay no, doctora, él no sabe nada de esto, pero yo noto que mi hijo estaba más hiperactivo y más ansioso. Él no ha visto redes sociales, pero tú como padre le transmites, por supuesto, esto que acabas de decir, mi inquietud, mi ansiedad, y el niño lo siente, imagínate tú. Entonces la responsabilidad que tenemos como adultos, como padres, como cuidadores primarios de estos niños, niñas o adolescentes, que sí nosotros podemos poner el control parental o decirle, ok, hijo, está pasando esta situación, informarlos de acuerdo a la edad, porque tienen que estar informados, pero también si nosotros filtrar lo que consumen. Claro. ¿Cómo hacer o sea, cómo se le hace el acompañamiento o qué se le dice a un niño que no puede dormir después de esto, después del tema del terremoto que lo vivió? Fíjate, ¿qué no debo decirle? Hijo, ya esto pasó, esto no va a volver a suceder. Hijo, pero tú tienes que ser valiente. No, porque entonces invalido sus emociones. Hijo, está bien que sientas miedo, yo te voy a tener seguro y por favor démosle una oportunidad a nuestros hijos de acostarnos con ellos. Si no lo quiero traer para mi cama por aquello de, bueno, doctora, ya yo hice el proceso de sacarlo de mi habitación, entonces vayamos hasta la habitación de nuestros hijos, acompañémoslo, démosle un abrazo, esperemos que se duerman. Si el niño vuelve a levantarse a medianoche, volvamos a hacer el acompañamiento porque estamos ahorita todos los venezolanos en un momento de crisis. Es importante acompañar a los pequeños. Ahora, fíjate, Franci, te escucho y no puedo evitar que me venga a la mente el que quizás personas que consideramos que no tienen ningún tipo de sentimiento porque no reaccionan de una manera dramática a la situación o se sienten desconectadas o simplemente no percibes en ella ninguna reacción de acompañamiento o, bueno, empatía con la situación. Eso es una manera de ocultar o una manera de reaccionar, el que no me interesa. Totalmente, que aparento que no me interesa, es una reacción totalmente válida. Entonces es aquí donde digo, por favor, estamos en una situación tan delicada de que se nos tiene que mover hasta la última fibra humana. Por favor, ni siquiera te tomes el tiempo de voltear a juzgar el otro. Estamos en un momento, Manuel, para acompañar y para compasar. Tal vez esa persona realmente está en una crisis. Claro, y es una manera de protección. De protección y hizo mutismo. Claro. Ok, cayó y está ensimismado. Descalifico para no sentir miedo. Es correcto, eso es total. Entonces, ese es el llamado realmente. No tengo por qué juzgar o calificar la reacción del otro. Ahora, el que llora, y llora, y llora, y llora constantemente, ¿cómo se acompaña a esta persona? Porque esta persona está afectada, evidentemente, y es una manera de liberar, pero ¿qué se le dice? No llores, toma la pastilla, relájate, qué sé yo. Ok, llorar es la descarga. Tenemos que permitirle a esa persona que llore, decirle no llores nunca será lo más indicado, acompañarlo y acompasarlo. Y por supuesto, si ya esa persona está fuera de esa área de vulnerabilidad, ya la tenemos en otro espacio, ya sería conducente entonces sí llevarlo con el especialista de la salud mental y utilizar el equipo multidisciplinario de psicología y psiquiatría, porque esa persona muy probablemente ya para esas crisis de llanto tan consecutivas necesita la farmacología adecuada para ir regulando su sistema nervioso. La persona que tiene ira, ¿es normal? Es normal. Después de la tragedia, tener esa... Por supuesto, Manuel. Ir a muchas cosas. Y aquí voy a entrar en un tema que es álgido, como es el tema de la religión o de la espiritualidad.
aquello que escuchamos de por favor no retes a Dios, no le preguntes por qué. Entonces yo aquí me hago una pregunta como ser humano más que como especialista, y es que usted no se molesta con su padre, usted nunca se ha molestado con su padre, y no decimos desde la religión y la espiritualidad que Dios es mi padre. Entonces tengo derecho a preguntarle a mi padre por qué y a estar molesto, ¿ok? Eso en la parte de la espiritualidad. El otro punto es la ira, también es parte de esa reacción que tengo, de esa frustración que no sé cómo expresarla. Impotencia. Frustración, impotencia, ira, rabia, enojo, odio, todo eso está ligado. Imagínate ese mix dentro de una persona que ha perdido a sus seres amados, pero que también ha perdido su patrimonio económico, que es un duelo también, ¿ok? Entonces, si bien es cierto que hay personas afectadas porque perdieron sus seres amados, también hay personas afectadas porque perdieron sus bienes económicos. Y entonces viene el, dale gracias a Dios que tienes toda tu familia completa. Y esa persona puede reaccionar de manera violenta y decirte, y es que es fácil en 2 días tú tener el dinero para volver a comprar una casa. O es que ahí adentro, a ti te importa que ahí adentro estaba toda mi historia familiar y lo perdí todo. ¿Ves Sí. qué complicado es emitir un juicio a priori cuando de repente quiero acompañar y acompasar y no sé cómo hacerlo? Es complejo. Es complejo, Manuel. Muy complejo. El manejo de la culpa. O sea, ¿cómo se puede? ¿Qué se le dice a una persona que siente que no pudo hacer nada? Que estaba allí, pues, y no pudo hacer nada. Vio morir a sus hijos, vio morir a su esposa, no pudo reaccionar, no pudo hacer nada. Solo él salió de ese problema. De las emociones más difíciles para trabajar y más largas en el ser humano. Hay personas que desde temprana edad han tenido culpa y mueren con culpa. Así para que sepas lo largo que puede ser el trayecto. ¿Qué palabras decirle en ese momento? Te valido, te acompaño, estoy contigo, necesitas un abrazo de mí. Es muy importante ahorita, Manuel, la kinestesia. Sí hay que pedirle permiso a la persona para abrazarle, pero definitivamente, lo dije hace poco, es un arte abrazar y vamos a tener que adentrarnos en el arte de abrazar porque todos vamos a necesitar un abrazo de verdad conectado y cálido. Y no decirle, no te sientas mal, esto no fue tu culpa, o darle algunos argumentos que en ese momento la persona no va a entender y no va a procesar. Simplemente decirle, te acompaño, te acompaso, estoy aquí para ti, dime qué requieres de mí. Y validarlo y acompañarle. Sí, es esa empatía prudente. Prudente, qué bella tu palabra. Una empatía prudente. Prudente, porque la persona quizás reacciona de una forma tan natural y quiere hacer sentir bien a la otra diciéndole, pues no te preocupes, que esto no lo fue tu reconstruyes culpa, en un sí. día, esto no... Pero resulta que es imprudente. Es imprudente. Es imprudente. Franci, la fe. Juega un papel súper importante, Manuel, un papel primordial, la espiritualidad. Y siempre digo esto, que también he sido criticada por ello cuando le digo a la gente, crea en lo que usted quiera, pero crea. Todos necesitamos creer en Dios, en el cosmos, en el universo, y creer hace que yo tenga fe. Y la fe se resquebraja. Puede que sí, algunas personas le preguntes ahorita y te digan, estoy molesto, también es válido, no tengo fe, mi fe ahorita no funciona, pero yo veo más allá de ello y digo, tenemos un pueblo gigantesco que los está sosteniendo, un montón de manos, un corazón que late, y te lo estoy diciendo, y mi corazón late a 1000 para sostenerlos a todos, y mi fe está inquebrantable en mí misma, en que voy a esperar todas esas personas que vamos a adoptar en este estado para sostenerlas. Juega un papel primordial. Claro, y una de las cosas importantes es que, pues nada, esas personas hermanos nuestros, venezolanos que se encuentran en esta situación tan complicada, tan compleja, tan dramática y que pues carecen de esa fe, nosotros, los que estamos quizás exentos de la situación, de ese lugar cero, que estamos quizás Sí, más físicamente. Sí, más tranquilos en el sentido de que podemos visualizar la fe y entender un poco
tenemos la responsabilidad de agarrar y acompañar con la fe nuestra a esos que la tienen débil. Es correcto. Y la oración sí hace efecto. Muchísimo. Sí lo hace, Muchísimo. sí tiene mucho efecto positivo y sí transforma. Y sí transforma. Creo en eso también fielmente, Manuel. Así es. ¿Qué recomendaciones le das a quienes forman parte de equipos de rescate, voluntarios o personal de emergencia, que también son personas que psicológicamente están muy golpeadas? Ok. Porque son las que tienen que lidiar con el tema y estar pues allí fuertes como un roble. También es válido. También es válido que llore, también es válido que se desborde, también es válido que sienta miedo, temor, angustia, estrés. Vamos a cuidarnos, vamos a tomar ese espacio cuando ya no pueda más, y se lo digo a mi psicólogo, se lo digo a mi gremio, cuando no podamos vamos a separarnos, nos ayudamos entre unos y otros, nos damos contención al equipo de rescatistas, al equipo de los sistemas de emergencia, a nuestros funcionarios, imagínate, policiales, a nuestras fuerzas armadas que han estado allí, a los ciudadanos que no lo vivieron pero que bajaron a ayudar. Tenemos que cuidar la salud mental, tenemos que darnos un espacio. A los que estamos lejos nos estamos preparando, estamos haciendo higiene mental porque necesitamos estar más fortalecidos para esperarlos. Definitivamente nos tenemos que cuidar y acompañar y acompasar unos con otros. Guardar silencio, meditar, tener esa conexión y esa fe mientras los esperamos o me hago a un lado, no significa que no estoy haciendo nada. Me estoy preparando para recibirlo. Me estoy preparando para volver a levantarme y seguir ayudando. Es importante eso. Total. Muy importante. ¿Qué enseñanza como sociedad deberíamos sacar de esta experiencia, Franci? Mira, lo voy a resumir en esto, Manuel. Las catástrofes naturales, por excelencia, sacan lo mejor o lo peor del ser humano. Entonces, usted como individuo decide qué papel va a jugar en esta sociedad venezolana. Usted va a decidir con qué se va a quedar. Si siendo un ser humano maravilloso, que esto haya sacado lo más importante, interesante y compasivo de usted, o lo peor. Pero eso es la decisión de cada uno por individual. Yo, Franci Bottini, decido ser el mejor ser humano en este momento de catástrofe de mi país y decido estar aquí en el Estado Bolívar contigo, psicoeducando, transmitiendo esta información y esperando a todos nuestros hermanos que van a venir y que vamos a adoptar en el Estado Bolívar. Así es, así es. Franci, muchas gracias por acompañarnos y por compartir herramientas tan importantes para cuidar la salud mental de nuestra población. Antes de despedirnos, nos gustaría que compartieras una breve reflexión para todas las personas que hoy todavía sienten miedo, tristeza o incertidumbre después del terremoto. Es válido que se validen. El sistema, la emoción viene de un impulso externo, de algo que activa. Entonces, no deje esa emoción en el cuerpo, sáquela, háblela, dígala, repítala las veces que sea necesaria para que no se quede allí y luego el daño sea más profundo. Y tenemos un sistema de acompañamiento y de acompasamiento alrededor. No dude en pedir la ayuda. Diga, la necesito ser ayudado y contenido. Eso no te hace débil ni vulnerable. Te hace un ser humano que hoy necesita de una mano amiga. Así es. Y no están solos. No están solos. No están solos. En esa frase, bueno, puedo resumir. No están solos. No se sientan solos porque no están. Y yo agregaría, Manuel, no nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar una y otra vez de ayudarlos y de darles toda la contención que necesiten. Así es. Gracias por acompañarnos una vez más en Conexión Guayana. Recuerden que esta y otras entrevistas pueden disfrutarlas a través de nuestra aplicación Conexión Guayana, escaneando el código QR que aparece en pantalla y también en nuestro canal de YouTube @Conexión Guayana. Si este programa puede ayudar a otra persona, compártalo. Hablar de salud mental también salva vidas y fortalece a nuestras comunidades. Soy Manuel Rivero. Dios los bendiga. Mucho ánimo y hasta una próxima oportunidad en Conexión Guayana.